Esposa humilla a su marido en una audiencia de divorcio, pero su abogada reveló algo que lo cambió todo. Dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Él despertaba cada mañana con el mismo sonido, la tenue alarma de su teléfono, seguida por el rugido suave del agua al comenzar a hervir en la cafetera. Su rutina era casi una coreografía, como una partitura que conocía de memoria. Se levantaba sin hacer ruido, caminaba descalzo sobre el suelo de madera y preparaba el desayuno mientras la ciudad aún bostezaba. Su vida, aunque aparentemente tranquila, estaba construida con precisión sobre una base de silencios, renuncias y una paciencia que se había vuelto rutina. En la secundaria donde enseñaba literatura, Daniel era otro. Frente a sus alumnos, su voz adquiría un tono cálido y seguro, hablaba con pasión de las palabras, de los versos, de los mundos que nacían entre líneas. Los chicos lo admiraban. A veces le regalaban poemas o libretas con garabatos soñadores. En esos momentos, Daniel sonreía con sinceridad. Pero al cruzar la puerta de su casa, esa chispa se apagaba. Su rostro se volvía contenido, sereno, sin brillo. Vivía con Laura desde hacía 9 años. A ojos del vecindario, eran una pareja modelo. Ella, ejecutiva de una importante firma de abogados, siempre impecable, altiva, segura, él, maestro de vocación, culto, sereno, sencillo. Nadie imaginaba que en esa casa decorada con plantas artificiales, estanterías minimalistas y sillones de diseño, se escondía una historia de maltrato emocional disfrazado de estabilidad. Laura era una mujer que ocupaba todo el espacio, incluso cuando no estaba. Su presencia se sentía en el comedor, en la recámara, en el aire. Cuando regresaba del trabajo, lo hacía hablando por teléfono con tono autoritario, lanzando órdenes, quejándose de clientes o colegas incompetentes. Apenas cruzaba la puerta, soltaba su bolso en el sofá y esperaba que todo estuviera en orden, la comida, el silencio, la casa. Nunca preguntaba cómo había estado el día de Daniel. Si él intentaba contarle algo sobre sus clases, lo interrumpía con un gesto impaciente o una crítica sarcástica. ¿Otra vez con tus cuentos de adolescentes?, decía. No entiendo cómo puedes perder el tiempo en tonterías. Las críticas siempre venían disfrazadas de consejos. Deberías ponerte otra camisa, pareces invisible. No te quejes tanto, Daniel, pareces un niño. Tienes que endurecerte, no todo en la vida es sensibilidad. Y él, acostumbrado al aguante, bajaba la mirada y asentía. Se repetía internamente que era normal, que todas las parejas tenían altibajos, que ella solo estaba estresada, que tal vez él sí necesitaba cambiar. Pero la verdad era que Daniel ya no sabía quién era cuando no estaba al lado de Laura. Había dejado de escribir sus propios relatos, de leer para sí mismo, de visitar a sus amigos, de ir al parque donde solía correr los sábados por la mañana. Cada decisión, por pequeña que fuera, pasaba por el filtro invisible de ¿le molestará esto a Laura? Las infidelidades no estaban confirmadas, pero sí intuidas. Laura llegaba tarde con frecuencia, con el olor de otro perfume en su ropa o con excusas tan vagas que ni se esforzaba en disimular. Una vez, Daniel encontró una boleta de hotel en el bolsillo de su abrigo. Cuando la enfrentó, ella solo rió. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? ¿Irte? Por favor, Daniel. Sin mí no eres nadie. Esas palabras se le clavaron como astillas bajo la piel. Esa noche lloró en silencio en el baño, con la puerta cerrada y la ducha abierta para que el sonido del agua disfrazara sus sollozos. Se miró al espejo, con el rostro empapado, y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Y aún así, siguió. Día tras día. Porque, en el fondo, le aterraba el vacío. ¿Qué haría si se iba? ¿A dónde iría? ¿Quién era él sin ella? La dependencia emocional era una cadena invisible pero pesada. Una tarde de sábado, mientras ordenaba papeles en el estudio en busca del pasaporte para un trámite escolar, encontró un sobre con el logotipo de un banco. Al principio no le prestó atención, pero algo en su intuición lo hizo detenerse. Lo abrió. Lo que leyó le heló la sangre. Era un estado de cuenta a nombre de Laura, correspondiente a una de sus empresas jurídicas. El saldo era negativo. Muy negativo. Cientos de miles de pesos en deudas, pagos vencidos, intereses acumulados.
Y no era reciente, la fecha mostraba que esa cuenta arrastraba pérdidas desde hacía al menos 3 años. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Recordó entonces, como un golpe de viento frío, aquella vez en que su abuelo falleció y le dejó una herencia modesta, pero significativa. Daniel había decidido usar ese dinero para ayudar a Laura. Ella había tenido un mes complicado en la firma, y aunque jamás le pidió apoyo directamente, él lo ofreció sin decir nada. Pagó deudas, habló con clientes en su nombre, incluso gestionó un préstamo menor usando su propio nombre, para no comprometer la reputación profesional de ella. Laura jamás lo supo. Y Daniel nunca se lo mencionó. Pensó que era su deber, que así funcionaba el matrimonio, uno cubría al otro cuando hacía falta. Pero ahora, al ver aquellas cifras, entendía que ella no solo había ocultado la gravedad de su situación, sino que probablemente seguía utilizando la empresa como una fachada de éxito, mientras se hundía en deudas que él, sin saberlo, había empezado a cargar. Se sentó frente al escritorio aún con el sobre en la mano. La rabia no fue explosiva. Fue más lenta, más profunda, como lava que sube desde dentro, quemando en silencio. Se sintió usado. Invisible. Una pieza útil en el engranaje de la vida de Laura. No un compañero, no un esposo, solo un recurso más. Y lo peor de todo, ella nunca se lo agradeció. Jamás reconoció su esfuerzo. Nunca se preguntó cómo se habían resuelto aquellos problemas que amenazaban con arruinarla. Esa noche, Daniel no cenó. No durmió. Se recostó en el sofá del estudio, con el sobre el pecho, y comprendió que algo dentro de él se había roto. No fue una ruptura escandalosa, con gritos o portazos. Fue algo más temido aún, la conciencia de que su amor se había ido hacía tiempo, y que lo único que quedaba era el deber. Y el deber, cuando no está sostenido por el respeto, se convierte en prisión. Al día siguiente, mientras Laura desayunaba con el celular en una mano y las noticias financieras en la televisión, Daniel la observó en silencio. Por primera vez en años no sintió miedo. Sintió claridad. Y con esa claridad, una idea empezó a germinar. Silenciosa. Firme. Inevitable. La noche del evento estaba impregnada de ese aire denso que Daniel siempre asociaba con los compromisos sociales. De Laura, trajes oscuros, risas forzadas, copas de vino caro y conversaciones vacías sobre contratos, leyes, fusiones. Era una gala de beneficencia organizada por una de las asociaciones más influyentes del Estado. Laura había insistido en que él la acompañara. Tienes que hacer acto de presencia, Daniel. No puedes seguir escondido, le había dicho con tono condescendiente mientras elegía por él el saco más sobrio de su armario. Daniel caminó a su lado toda la noche como una sombra obediente. Saludaba con cortesía, sonreía sin mostrar los dientes. Asentía en cada presentación como si fuera una figura decorativa colocada estratégicamente a su lado. Las esposas de las otras profesionales lo miraban con una mezcla de compasión y distancia, como si no supieran exactamente dónde colocarlo en la jerarquía invisible de aquellas reuniones. En un momento de la noche, mientras el anfitrión agradecía a los presentes con un discurso breve, Laura se acercó al grupo principal de inversionistas. Daniel, como siempre, la siguió. Uno de los hombres bromeó diciendo que sus esposas parecían cada vez más jóvenes. Todos rieron. Entonces, sin mirarlo siquiera, Laura dijo en voz alta, con una sonrisa irónica. Yo, en cambio, me quedé con el maestro de pueblo, más por costumbre que por convicción. La frase cayó como un disparo seco. Algunos de los presentes miraron a Daniel con incomodidad. Él se quedó inmóvil. El corazón retumbando en sus sienes. No hubo respuesta. No hubo defensa. Solo un murmullo incómodo entre los que no sabían si seguir riendo o cambiar de tema. Esa fue la gota. No tanto por la humillación pública, sino por la certeza que la acompañó, ella no lo respetaba. Ni en privado, ni en público. No había consideración, ni afecto, ni siquiera un mínimo intento de protegerlo de la vergüenza. Durante el trayecto de regreso, el silencio llenaba el coche como una tormenta a punto de estallar. Laura, sin apartar la vista del camino, lanzó el primer dardo. No sé qué cara pusiste, pero incomodaste a todos. ¿Tienes idea de lo mal que me haces quedar cuando te comportas como un niño herido? Daniel no respondió.
Seguía mirando por la ventana, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Mira, ya basta, continuó ella. No puedo estar pendiente de tus emociones cada vez que salimos. Eres emocionalmente inestable, Daniel. ¿Quieres que empiece a llevar a otra persona que no arme escenas? Las palabras rebotaban en el interior del vehículo como piedras en una pecera rota. Las palabras eran como cuchillos, pero ya no dolían igual. Algo dentro de Daniel había comenzado a endurecerse. No era frialdad. Era otra cosa. Una fuerza desconocida que surgía desde lo más profundo, como si por fin hubiera encontrado un punto firme sobre el cual sostenerse. Esa noche, de pie frente al espejo del baño, Daniel se observó durante largo rato. No buscaba belleza, ni juventud, ni aprobación. Buscaba señales de sí mismo. ¿Dónde estaba aquel hombre que amaba enseñar literatura? ¿El que escribía cuentos, el que soñaba con una familia donde el amor no doliera? ¿Lo encontró? Débil. Escondido. Pero aún ahí. Y con ese reconocimiento vino la decisión. No como un grito de rebeldía, sino como un acto de dignidad silenciosa. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se vistió con calma, tomó su bolso y salió sin decir una palabra. Laura aún dormía. Daniel tomó un taxi al centro de la ciudad. La noche anterior había investigado discretamente y encontró un despacho de abogados especializados en derecho familiar. No buscaba escándalos. Quería justicia. Cuando llegó, el edificio era sobrio, moderno. Le ofrecieron agua mientras esperaba. Sentía las manos frías, pero el pulso firme. Lo atenderá la licenciada Ramírez, dijo la recepcionista. Es joven, pero muy eficiente. Daniel asintió. Minutos después, lo invitaron a pasar a una oficina con ventanales amplios y una biblioteca pequeña de códigos civiles. Sentada tras el escritorio estaba Andrea Ramírez. No debía tener más de 30 años. Mirada clara, expresión firme. Se levantó al verlo y le ofreció la mano con respeto. Señor Daniel, bienvenido. Tome asiento, por favor. Lo escucho. Y eso hizo. Habló durante más de una hora. Sin adornos. Sin exageraciones. Los desprecios. Los silencios. Las humillaciones disfrazadas. La dependencia emocional. Narró lo ocurrido en el evento, palabra por palabra. Mencionó la herencia usada en secreto. Las deudas de la empresa de Laura. Los años de entrega callada. Andrea no lo interrumpió ni una vez. Tomaba notas breves, pero siempre lo miraba a los ojos. Al terminar, hubo un momento de silencio. Daniel pensó que quizá recibiría un consejo genérico, algo como intente dialogar o piense bien su decisión. Pero no. No está solo, señor Daniel, dijo ella con voz serena pero firme. Vamos a hacer esto bien. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien no lo trataba como un hombre débil o exagerado. Sintió que sus palabras por fin tenían peso. Que su historia importaba. 2 días después, recibió el documento oficial, la solicitud de divorcio, firmada. Andrea se encargó de todo el proceso legal. Daniel regresó a casa con el sobre cerrado en su bolso. Esa noche esperó a que Laura llegara. Cuando ella abrió la puerta, lo encontró como siempre, con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. ¿Y ahora qué hiciste de cenar?, preguntó sin mirarlo. Daniel se acercó, colocó el sobre la mesa y la miró a los ojos. Por primera vez en años, sin bajar la cabeza. Ahí está todo. Léelo. Laura abrió el sobre con desgano. Pero al ver el encabezado, su expresión cambió. Sus ojos se oscurecieron, como si no entendiera lo que tenía frente a sí. ¿Qué es esta estupidez? Es el inicio de mi libertad, respondió él, sin temblar. El grito fue inmediato. El golpe contra la mesa. Las palabras ofensivas. Las amenazas veladas. ¿Estás loco? ¿Me estás demandando tú, a mí? Después de todo lo que hice por ti. Te vas a arrepentir. Pero ya era tarde. Algo en Daniel se había roto. Sí. Pero no como ella pensaba.
No por miedo. No por culpa. Se había roto la atadura, la necesidad de complacer. La ilusión de que algún día ella cambiaría. Y en ese mismo instante, sin que Laura lo supiera, había comenzado a perder. Laura tardó horas en reaccionar de forma racional tras recibir la solicitud de divorcio. No fue el amor lo que sintió desgarrarse, sino el orgullo. ¿Cómo se atrevía Daniel? Él, el hombre que durante años había caminado 2 pasos detrás de ella. Que nunca alzaba la voz. Que se vestía como a ella le gustaba. Que callaba todo para no incomodarla. Para Laura, aquello no era una decisión legítima. Era una ofensa personal. Un golpe directo al centro de su ego inflamado. Durante días se sumió en una furia silenciosa. No gritaba, no rompía cosas. Pero su rostro se endureció. Dejaba la copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No contestaba llamadas. Se encerraba en su despacho con el ceño fruncido y una libreta en blanco que poco a poco fue llenando de ideas, nombres, listas. Laura no concebía la derrota. Y mucho menos frente a alguien que consideraba inferior. No permitiría que un simple profesor sin ambición, como solía decir, arruinara su reputación. Laura decidió convertir el proceso de divorcio en una guerra. Pero no cualquier guerra, una donde ella dictara las reglas y el daño fuera irreversible. Para ello, contactó con una de las abogadas más temidas del medio, Patricia Mendoza, especialista en litigios familiares, conocida por su frialdad y su estilo despiadado. La recibió en su oficina privada, en el último piso del despacho donde Laura tenía conexiones. Allí le explicó con absoluta calma su objetivo. No quiero un divorcio, Patricia. Quiero aplastarlo. Quiero que se arrepienta de haberme dejado. La abogada, una mujer de voz grave y sonrisa torcida, no hizo preguntas. Solo asintió y comenzó a trazar el plan. Lo primero, destruir la imagen pública de Daniel. Necesitaban construir un perfil psicológico que lo mostrara como inestable, emocionalmente frágil y completamente dependiente. Laura le entregó fotos, capturas de pantalla de mensajes sacados de contexto, e incluso un antiguo diagnóstico médico de ansiedad que Daniel había recibido años atrás, tras la muerte de su abuelo. Después comenzaron las amenazas veladas. Patricia, a través de sus contactos, empezó a llamar discretamente a algunas colegas de Daniel en la secundaria. Insinuó que él estaba bajo investigación, que podrían verse involucradas si no colaboraban. Algunas, por miedo, comenzaron a distanciarse. Las miradas cambiaron. Los pasillos, antes cálidos y amistosos, se volvieron fríos. Los susurros lo seguían como sombras. Incluso la directora, con quien Daniel siempre había tenido una relación cordial, le sugirió que se tomara un descanso por el bien de todos. Cada día que pasaba, se sentía más solo. El divorcio ya no era solo un trámite legal, se había convertido en una tormenta emocional que lo envolvía sin tregua. Daba clases como un autómata. Volvía a casa con los hombros vencidos. Comía poco. Dormía menos. La presión comenzaba a hacer mella. Y justo cuando pensó en detener todo, en retirar la demanda, en volver al silencio, Andrea lo llamó. Señor Daniel, dijo con voz firme al otro lado del teléfono, necesito que venga mañana. Tenemos que hablar. Daniel llegó al despacho al día siguiente con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Andrea lo recibió con una expresión diferente. No era compasión. Era respeto. Le ofreció un café y luego, con una carpeta en las manos, le habló con claridad. Sé que la están presionando. Sé que intentan aislarlo. Pero usted no está solo. No vamos a ceder. Abrió la carpeta. Dentro había copias de estados bancarios, movimientos que demostraban irregularidades en las cuentas de una de las empresas de Laura. Pagos que coincidían con fechas en las que Daniel había usado parte de la herencia de su abuelo. También había correos electrónicos que él mismo había olvidado, recomendaciones que le hizo a Laura sobre proyectos que, con el tiempo, se convirtieron en inversiones exitosas. Usted fue parte clave del crecimiento de su imperio, dijo Andrea. Pero siempre desde la sombra. Vamos a demostrar que usted no solo fue un esposo. Fue un socio silencioso. Salvó su empresa sin que ella lo supiera.
Y no nos vamos a quedar ahí. Daniel la miró sin palabras. Por primera vez, sentía que alguien lo veía por completo. Más allá del dolor. Más allá del rol que lo había encerrado durante años. Sintió un temblor en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Asintió. Continuar era difícil. Pero ahora parecía posible. Andrea no se detuvo. Le explicó que necesitaban algo más, una pieza clave que dejara en evidencia no solo el abuso, sino la intención deliberada de Laura de usarlo y desecharlo. Era arriesgado. Pero había una opción. Andrea, en sus investigaciones discretas, había dado con un nombre, Esteban Torres, antiguo asistente administrativo de la firma de Laura, con quien ella habría tenido una relación clandestina 3 años atrás. Según rumores, la relación terminó abruptamente cuando Esteban le pidió más compromiso del que Laura estaba dispuesta a ofrecer. Si logramos hablar con él, explicó Andrea, tal vez podamos obtener algo que revele sus verdaderas intenciones. Daniel dudó. La idea de escarbar en la vida privada de Laura, de enfrentarse a verdades que ya dolían sin ser pronunciadas, le resultaba insoportable. Pero también comprendía que ese era el lenguaje que ella había elegido para esta guerra. El de las máscaras rotas y las verdades puestas sobre la mesa sin anestesia. Andrea se encargó de contactarlo. Fue complicado. Esteban no quería saber nada al principio. Temía represalias. Había firmado acuerdos de confidencialidad. Pero finalmente accedió a reunirse con ella en una cafetería discreta, al sur de la ciudad. En esa conversación, reveló más de lo que Andrea esperaba. Según sus propias palabras, Laura le había confesado en más de una ocasión que el matrimonio con Daniel no era más que una fachada conveniente, según confesó Laura en privado, algo que mantendría solo mientras le fuera útil. No pensaba darle ni un centavo si algún día se separaban. Afirmaba que él no tenía carácter, ni pruebas. Esteban, herido y aún resentido por cómo había terminado la relación, accedió a grabar una declaración bajo protección legal. Esa grabación se convertiría en la daga final, en la pieza que pondría en jaque al imperio de manipulación y silencio que Laura había construido durante años. Daniel, al ver el vídeo por primera vez, no lloró. No gritó. No se quebró. Solo respiró hondo, con los ojos llenos de una determinación nueva. La guerra había comenzado, sí. Pero él ya no era el mismo hombre que bajaba la cabeza. Ahora estaba listo. La casa de Daniel, esa donde las paredes guardaban más suspiros que palabras, comenzó a llenarse de carpetas, sobres manila, papeles y fotografías amarillentas. Había tomado la decisión de mirar hacia atrás con nuevos ojos. Ya no desde la nostalgia ni desde el dolor resignado, sino desde la necesidad de justicia. El pasado, durante años enterrado en cajas y recuerdos que prefería no remover, ahora se convertía en su única arma. Comenzó por el armario del pasillo, donde aún guardaba pertenencias de su abuelo Joaquín, aquel hombre que lo había criado con paciencia y firmeza. Le enseñó a escribir antes que a leer cuentos, y murió dejándole una herencia modesta, pero suficiente para sembrar un futuro. Daniel abrió la caja con el nombre Joaquín descrito a mano. El olor a papel viejo lo envolvió como un abrazo. Dentro encontró lo que buscaba, las cartas. Joaquín era un hombre de palabra firme y escritura clara. Había dejado instrucciones precisas sobre el uso del dinero. Para que hagas lo que desees, no lo que otros te impongan. Daniel recordaba haber leído esas líneas cuando se abrió el testamento. Entonces creyó que eran una bendición para ayudar a Laura con sus negocios. Hoy las leía como una advertencia ignorada. Entre las cartas halló recibos de transferencias que había hecho desde su cuenta personal hacia cuentas ligadas a la empresa de Laura. Eran de hace 3 años. En ese momento, ella había hablado de una crisis temporal y él, sin cuestionarlo, usó parte de la herencia para cubrir deudas que no eran suyas. Nunca se lo dijo. Ella nunca preguntó. Ahora los papeles hablaban por sí solos. Continuó la búsqueda en una vieja laptop que creía inservible. Le tomó casi 1 hora encenderla. La pantalla parpadeaba, el ventilador sonaba como un suspiro moribundo, pero aún funcionaba. Allí, en una carpeta olvidada de su correo electrónico, encontró cadenas de mensajes que él mismo había enviado a Laura con sugerencias para uno de sus primeros proyectos jurídicos.
Eran consejos simples, ideas sobre cómo presentar mejor las propuestas, observaciones sobre necesidades de los clientes, incluso referencias a contactos de su propia familia en el sector financiero. Todo estaba allí. Todo había sido usado. Nada reconocido. Daniel imprimió cada correo. Subrayó fechas. Armó líneas de tiempo. Andrea le había dicho: los detalles construyen verdades más fuertes que cualquier discurso. Mientras tanto, Andrea siguió con su parte del plan. Contactó nuevamente a Esteban Torres. La conversación inicial fue tensa, pero al explicarle que no buscaban venganza sino justicia, Esteban accedió a colaborar. Lo único que pidió fue protección legal. No quería aparecer en los medios ni volver a recibir amenazas de los antiguos socios de Laura. La grabación se realizó en una oficina neutral, con un equipo reducido. Esteban se sentó frente a la cámara con ropa sencilla, sin pretensiones. No hablaba como una víctima. Hablaba como alguien que, por fin, había decidido contar su verdad. Relató con detalle cómo conoció a Laura durante una conferencia legal. Ella lo sedujo con palabras altisonantes y promesas vacías. Durante meses, la relación fue secreta. Luego, cuando él comenzó a pedir claridad, Laura mostró su verdadero rostro. En una de las discusiones más duras, le confesó que su matrimonio con Daniel no era más que una estructura útil. Dijo que Daniel era funcional porque representaba estabilidad. Pero que el día en que dejara de aportarle algo, dinero, imagen, equilibrio, lo dejaría sin más. Como quien desecha una herramienta vieja. Esteban miró a la cámara con la voz firme cuando repitió las palabras exactas que ella usó. No me voy a divorciar hasta que me deje de ser útil económicamente. No soy estúpida para perder parte de mi patrimonio por compasión. Andrea escuchó en silencio. Sabía que tenían en las manos algo poderoso. No era solo una infidelidad. Era evidencia de manipulación premeditada. Un plan calculado para usar, desechar y luego destruir a Daniel. Y eso, ante los ojos de un juez, era mucho más que traición, era crueldad con premeditación. Con todas las pruebas reunidas, Andrea comenzó a estructurar la demanda como lo que realmente era: un ataque sistemático y deliberado contra la dignidad de su cliente. No se trataba solo de una disputa por bienes. Era una historia de abuso emocional, explotación financiera y manipulación sostenida en el tiempo. Armó un expediente sólido con anexos documentales, testimonios firmados y, como pieza clave, el vídeo de Esteban. Daniel, por su parte, no compartió con nadie lo que estaba ocurriendo. Iba a trabajar en silencio, como si nada hubiera cambiado, aunque el corazón le pesara como plomo. Ya no recibía mensajes de sus colegas. Los padres de familia apenas lo saludaban. Algunos alumnos le hacían preguntas que no sabía cómo responder. ¿Es cierto que se va a separar de su esposa?, le preguntó una niña de segundo año, con esa inocencia que ignora la profundidad del dolor. Daniel solo sonrió y acarició su cabeza. A veces, separarse, es cuidarse, respondió. En casa, las noches eran largas. Ya no compartía techo con Laura, que se había mudado temporalmente a un departamento cercano a su oficina. Pero él seguía sintiendo su sombra en cada rincón, en el olor de una blusa, en la forma en que el silencio se acumulaba en las paredes como moho. Tocaba el piano en las madrugadas. No para componer, sino para sobrevivir. Cada nota era una declaración de existencia. Entonces, un viernes por la tarde, Andrea lo llamó. Ya está todo listo. La audiencia fue programada para dentro de 2 semanas. Daniel no dijo nada al principio. Solo cerró los ojos. El momento había llegado. Al otro lado de la ciudad, Laura recibía la notificación con una sonrisa. Para ella, aquello no era más que una formalidad. Confiaba ciegamente en Patricia, su abogada. Creía tener el control. Había manipulado testimonios, movido hilos, comprado voluntades. Se sentía invencible. Esa noche organizó una cena con varios socios. Bebió vino, rió a carcajadas y comentó que el juicio sería un trámite breve. Que pronto podría enfocarse nuevamente en sus negocios, sin cargas emocionales. No sabía aún que el suelo bajo sus pies ya comenzaba a resquebrajarse. Daniel, en su departamento, vestía una camisa sencilla y sostenía una foto vieja.
Él y su abuelo, sentados frente al piano, sonriendo. La miró largo rato. Luego la colocó sobre la mesa de noche. No lloró. Solo susurró. Ya voy, abuelo. Esta vez, lo voy a hacer bien. El edificio del tribunal, con sus muros grises y fríos, amaneció más bullicioso de lo habitual aquel día. Desde temprano, periodistas locales, empleados judiciales y curiosos comenzaron a llegar, con susurros apurados y ojos expectantes. No era común que un juicio de divorcio atrajera tal atención. Pero el apellido de Laura Villaseñor, reconocida abogada y figura frecuente en revistas de liderazgo, pesaba lo suficiente como para despertar interés. Más aún cuando se supo que su esposo, un maestro de secundaria hasta entonces anónimo, había decidido enfrentarse a ella en los tribunales. A las 9 en punto, las puertas de la sala se abrieron. Adentro, las bancas estaban ocupadas por testigos, abogados, familiares lejanos e incluso algunos exempleados del bufete Villaseñor. En la mesa del frente, el juez, un hombre de rostro severo y barba entrecana, revisaba documentos con meticulosidad. Laura fue la primera en llegar. Entró con su impecable traje blanco marfil, joyas sutiles brillando bajo la luz blanca del recinto y una sonrisa que era más bien una mueca de superioridad. Saludó a algunos con un leve gesto de cabeza, se sentó junto a su abogada Patricia y se acomodó como si estuviera en una conferencia más. No tenía nervios. Tenía estrategia. Minutos después, las miradas se giraron hacia la entrada. Daniel cruzó la puerta. No vestía nada ostentoso. Llevaba camisa clara, sin corbata, el rostro sereno, la espalda recta. A su lado caminaba Andrea Medina, con un maletín en mano y el ceño fruncido con concentración absoluta. El murmullo se apagó cuando el juez golpeó una vez la mesa. El procedimiento dio inicio. Patricia Mendoza fue la primera en pedir la palabra. Se levantó con teatralidad medida, caminó hasta el centro de la sala y comenzó su exposición. Su tono simulaba respeto, pero destilaba veneno. Su señoría, nos encontramos ante un caso claro de desequilibrio emocional. Mi clienta, la señora Villaseñor, ha sido víctima durante años de una relación desgastante con un hombre que, aunque ahora se presenta como víctima, ha demostrado ser emocionalmente inestable, incapaz de sostener un diálogo racional e incluso negligente en sus deberes conyugales y sociales. La sala contuvo el aliento. Algunos asistentes se miraron con sorpresa ante la dureza de las palabras iniciales. Patricia continuó. El señor Villaseñor, el señor Daniel Villaseñor, ha mantenido durante años una fachada conveniente, pero tenemos testimonios de vecinos, allegados y antiguos colegas que confirman episodios de irritabilidad, dependencia excesiva y aislamiento autoimpuesto. Mi clienta, lejos de maltratarlo, intentó mantener un matrimonio que se desmoronaba por la inestabilidad emocional de su pareja. Daniel no se movió. Mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, los ojos fijos en el estrado. Andrea, junto a él, no desvió la mirada ni por un segundo. El juez, con lentitud, solicitó que Laura Villaseñor subiera al estrado. Ella lo hizo con pasos firmes, confiada. Una vez sentada, comenzó a hablar con esa mezcla de arrogancia y falsa compasión que muchos ya conocían de sus ponencias en eventos legales. Yo lo amé, dijo, fingiendo una sombra de tristeza. Lo cuidé. Lo incluí en mi vida. Lo llevé a reuniones, a cenas, a mis círculos. A pesar de que él siempre se aislaba. Nunca quiso participar. Nunca me ayudó con mi firma. Siempre estaba apagado, deprimido. Me convertí en su cuidadora emocional. Hizo una pausa dramática. Bajó ligeramente la cabeza, luego continuó. No soy perfecta, pero hice lo que pude. Aguanté años de pasividad, de indiferencia. Yo quería una compañera. Él solo quería que lo escucharan lamentarse. Se escucharon risitas discretas desde una de las filas traseras. Laura levantó la vista, complacida. Creía estar ganando. El juez la interrumpió con severidad y le pidió que se ciñera a los hechos. Patricia agradeció con una leve inclinación y volvió a su asiento. El silencio se apoderó de la sala. Entonces el juez giró hacia la defensa. ¿Licenciada Medina? ¿Desea usted pronunciarse? Andrea se levantó con calma, contrastando con la tensión que se palpaba en el ambiente.
Caminó sin prisa, con firmeza. Se detuvo en el centro de la sala, miró al juez, al público, y luego directamente a Laura. Sí, su señoría, dijo. Y tengo pruebas que lo cambiarán todo. La frase cayó como una piedra. Algunos se movieron incómodos. Laura, por primera vez, perdió brevemente la sonrisa. Andrea colocó sobre la mesa del tribunal una carpeta gruesa. La abrió con cuidado y comenzó a sacar documentos uno por uno. Aquí tenemos estados de cuenta registrados ante el banco que demuestran transferencias directas desde una cuenta personal a nombre del señor Villaseñor hacia la firma de la señora Villaseñor. Montos considerables que cubrieron deudas específicas registradas en los informes contables de la empresa. Mostró copias. Entregó ejemplares al juez y a la parte contraria. Laura frunció el ceño. También tenemos esta serie de correos electrónicos, continuó, enviados por el señor Villaseñor a su esposa, donde le sugiere ideas, estrategias y contactos que más tarde fueron utilizados para desarrollar el proyecto jurídico Just Equity, actualmente una de las bases del Imperio Villaseñor. Más papeles. Más fechas. Más coincidencias. No solo fue un esposo. Fue un socio silencioso. Un hombre que, sin buscar reconocimiento, aportó intelectualmente, económicamente y emocionalmente a una firma que jamás le dio crédito. La sala murmuraba. El juez pidió silencio, pero la impresión ya se había grabado en todos los rostros. Andrea guardó un breve silencio. Luego alzó la mirada y dijo: «Y no hemos terminado». Sacó una pequeña USB de su bolsillo y la conectó al sistema de proyección del tribunal. La pantalla se encendió. Apareció Esteban Torres. El vídeo comenzó. «Mi nombre es Esteban Torres. Trabajé para la señora Villaseñor durante casi 2 años. Tuvimos una relación durante ese tiempo. Ella me confesó que su matrimonio era solo una fachada. Que Daniel era útil por una herencia que había recibido. Que no se divorciaría de él hasta que dejara de serle funcional económicamente. Que no era estúpida como para perder parte de su patrimonio por un hombre que ya no valía nada para ella». El silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. La cámara enfocó a Laura. Blanca, tensa, murmuró algo a Patricia, que no supo qué responder. El juez, visiblemente afectado, pidió pausar el vídeo. ¿Tiene algo más que agregar, licenciada Medina? Andrea miró directamente a Laura. Solo una cosa, su señoría. La verdad no necesita gritar para hacerse oír. Solo necesita salir a la luz. Daniel, aún sentado, cerró los ojos por un momento. Su cuerpo no temblaba. Su voz no se alzaba. Pero dentro de él, una tormenta de dignidad se había convertido en una paz nueva. La atmósfera del tribunal se volvió espesa. No por el calor ni por el número de personas presentes, sino por el peso invisible de la verdad, que comenzaba a tomar forma frente a todos. El juez, con rostro impasible, pidió que continuara la exposición. Andrea Medina, de pie con la serenidad de quien no improvisa, tomó entre sus manos una carpeta azul oscuro, marcada con el sello del Banco Santander y una serie de códigos fiscales impresos con precisión. Su señoría, dijo Andrea, con voz firme pero sin altivez, a continuación presentaré documentos bancarios certificados que comprueban que mi cliente, el señor Daniel Villaseñor, realizó múltiples transferencias desde una cuenta personal a nombre propio hacia cuentas pertenecientes a la firma jurídica de la señora Laura Villaseñor. Estas transferencias ocurrieron en momentos críticos, entre los años 2020 y 2022, y coinciden exactamente con periodos en los que la empresa registró pérdidas considerables, según los reportes fiscales públicos. Colocó los documentos sobre la mesa. El juez los tomó, los hojeó con atención y asintió con gravedad. Patricia Mendoza, la abogada de Laura, murmuró algo al oído de su clienta, que ya no lucía tan erguida como al inicio de la audiencia. No solo eso, prosiguió Andrea, abriendo una nueva carpeta. También tenemos correos electrónicos enviados desde la cuenta personal del señor Villaseñor a su esposa, en los que sugiere estrategias para mejorar la percepción pública de los servicios de su firma, redirigir recursos a áreas más rentables y ajustar la política de precios durante la pandemia. Esos mismos consejos, ignorados en su momento, fueron posteriormente aplicados.
Hoy forman parte de las prácticas estables de la empresa Villaseñor. Las pantallas del tribunal se iluminaron. Andrea había solicitado proyectar algunos de esos correos. En uno de ellos se leía claramente: Laura, si reduces las tarifas de consultoría en un 10% y ofreces esquemas de pago flexibles, podrías captar al segmento medio que está creciendo. Además, te conviene reforzar la imagen ética del despacho. La gente no busca solo resultados, también coherencia. Daniel permanecía sentado, sin gestos, con la vista al frente. Pero en su interior, el temblor acumulado durante años se transformaba en una quietud poderosa. Cada palabra de Andrea era una piedra que desmontaba la estructura de mentiras en la que había vivido tanto tiempo. Y por último, dijo Andrea, sacando un sobre blanco del interior de su maletín, presentamos constancia notarial del testamento del señor Joaquín Villaseñor, abuelo de mi cliente, en el cual se acredita que el señor Daniel recibió una herencia directa en efectivo en el año 2019. Esta suma fue depositada en su cuenta personal y luego transferida, por voluntad propia y sin exigir retribución, a la firma de la señora Villaseñor. Ella, sin su conocimiento ni consentimiento, utilizó esos fondos para evitar la quiebra durante el periodo de reestructuración. El juez pidió el documento. Lo leyó con meticulosidad, luego giró lentamente hacia la parte acusadora. Laura comenzó a mover las piernas con inquietud. Por primera vez bajó la mirada. Entonces, Andrea extrajo la USB que todos sabían que sería el golpe final. Caminó hacia el centro de la sala, la conectó al sistema y se dirigió al juez. Con su permiso, su señoría. Me permito presentar una grabación en vídeo realizada con el consentimiento del testigo Esteban Torres, ex colaborador y expareja sentimental de la señora Villaseñor. El juez asintió. Las luces bajaron ligeramente. En la pantalla apareció el rostro de Esteban. Cabello recogido, rostro serio, voz firme. La imagen era clara. El sonido, nítido. Laura Villaseñor siempre fue calculadora. Durante nuestra relación me confesó que no se divorciaría de Daniel hasta que él dejara de serle útil. Sus palabras exactas fueron: ya no me sirve. Me voy a deshacer de él cuando deje de aportarme algo. No soy idiota para perder la mitad de mi firma por un hombre que ya no representa ningún beneficio. La sala quedó inmóvil. El silencio fue total. Nadie se atrevía a respirar siquiera. Andrea pausó el vídeo. El juez bajó la mirada por un instante, luego giró hacia Laura. Ella estaba pálida como el papel. La audiencia aún no había terminado, pero el juicio moral ya se había dictado en los corazones de todos los presentes. Laura intentó hablar. Se levantó torpemente de su asiento. Tragó saliva. Eso fue hace mucho. Estaba enojada. Dije cosas que no quería decir. No es como parece. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no quedaba arrogancia en su postura. Solo la desnudez de quien ha sido descubierta. Miró hacia Daniel. Él no la miraba. Seguía con los ojos clavados en el estrado. Sin lágrimas. Sin expresión. Solo dignidad. Laura dio un paso, luego otro. La distancia entre ellos parecía un abismo. Cuando llegó hasta él, se detuvo. Miró al suelo. Y en un movimiento que nadie esperaba, se arrodilló. Perdóname. Te lo ruego. Me equivoqué, lo sé, pero tú y yo, lo que tuvimos, ¿podrías darme otra oportunidad? Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas desviaron la mirada, incómodas. Otras lo observaban con incredulidad. Era una imagen difícil de procesar. La abogada exitosa, la mujer de discursos firmes, de reputación temida. Postrada ante el hombre al que durante años consideró prescindible. Daniel la miró entonces. Por fin la miró. Con la calma de quien ya no tiene miedo. Se inclinó ligeramente. No por ternura, sino por respeto a sí mismo. Y le dijo con voz clara, sin odio, sin temblor. No estoy aquí para herirte. Estoy aquí para liberarme. Laura cerró los ojos. No pudo responder. Sabía que esa frase era definitiva. No había argumento, promesa ni súplica capaz de derribar esa verdad. Andrea, desde su lugar,
Respiró hondo. El juez pidió orden y anunció que la audiencia continuaría con la evaluación de las pruebas presentadas. Pero en ese momento, en esa sala, el veredicto más importante ya había sido emitido. No por la ley, sino por la dignidad que, por fin, hablaba. Y su voz era la más poderosa de todas. El sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas del tribunal como un presagio de algo nuevo. La sala estaba más callada que nunca. ¿Expectante? Como si cada pared, cada banco, cada centímetro del recinto supiera que el momento había llegado. El juez, con el rostro solemne y los dedos entrelazados sobre el estrado, leyó en voz clara y pausada la resolución final. Considerando las pruebas presentadas por la defensa, la contundencia de los testimonios y la documentación que respalda la participación económica y estratégica del señor Daniel Villaseñor en el crecimiento del patrimonio común, este tribunal concede el divorcio con carácter inmediato. Además, se reconoce el derecho del señor Villaseñor a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como una indemnización compensatoria por los años en los que sostuvo económicamente la sociedad conyugal sin reconocimiento legal ni retribución. Las palabras resonaron con fuerza, como una sinfonía final que coronaba años de silencio. Nadie aplaudió. Pero la vibración era palpable. La victoria de Daniel no fue ruidosa. Fue digna, entera. Sin euforia, pero con el peso invencible de la justicia. Laura no levantó la vista. Permanecía cabizbaja, derrotada en su silla. Los nudillos blancos por la presión de sus propias manos. Patricia Mendoza había evitado su mirada desde que comenzó a leerse el fallo. Sabía que era el fin de una narrativa cuidadosamente construida durante años. Ya no había defensa posible. Al salir de la sala, los pasos de Daniel eran firmes. Andrea caminaba a su lado. No hablaba. No intervenía. Solo lo miraba con respeto. Como se mira a quien ha cruzado un incendio, con la frente en alto. Nadie lo detuvo. Pero todos lo siguieron con los ojos. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados de haber dudado. Otros, especialmente mujeres sentadas entre el público, lo miraban con una mezcla de admiración y esperanza. Cuando cruzó las grandes puertas de madera que daban al pasillo principal del edificio judicial, se encontró con otro silencio. No era el silencio del juicio. Era uno contenido, cargado de algo invisible. Varias personas estaban reunidas allí. No gritaban. No lo acosaban. Solo lo observaban. Y en el instante en que dio su primer paso fuera del recinto, comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso explosivo. Fue uno suave, sostenido. Una ovación íntima, que venía desde lo más profundo de quienes entendían lo que significaba ese momento. Daniel no lloró. Solo respiró hondo. Levantó el rostro. Y siguió caminando con Andrea a su lado. Los días siguientes fueron un torbellino. Alguien había grabado el momento de la sentencia. Otro había captado el instante en que Laura, de rodillas, pedía perdón. Esos vídeos se esparcieron por las redes sociales como fuego sobre pasto seco. En menos de una semana, el rostro de Daniel apareció en medios locales, luego nacionales. No como una celebridad, sino como un símbolo. Títulos como El maestro que venció al poder. El hombre que cayó, pero habló con pruebas. Inundaron las plataformas. Hombres de todo el país comenzaron a escribirle. Algunos compartían historias similares. Otros solo agradecían que alguien hubiera tenido el valor de hacer lo que muchos no podían. Daniel rechazó varias entrevistas televisivas. No quería convertir su dolor en espectáculo. Pero aceptó hablar en foros comunitarios, espacios educativos y organizaciones de derechos humanos. Compartía su experiencia con humildad, sin victimizarse. Enfocado en lo que sí se puede construir después del fuego. Volvió a su escuela. Ya no como una figura silenciada. Las miradas eran diferentes. Algunos colegas se acercaron con disculpas sinceras. Otros simplemente con respeto. Los padres de familia empezaron a pedir que sus hijos estuvieran en la clase de música de Daniel. Querían que aprendieran de alguien que no solo sabía de armonía y compases, sino también de coraje. Retomó el piano, esta vez no para escapar,
sino para reencontrarse. Las partituras fluían con facilidad, como si su alma recordara el camino de regreso. Compuso una pieza instrumental que tituló Renacimiento. La interpretó por primera vez en un pequeño evento cultural organizado por la escuela. Hubo lágrimas. Hubo silencio. Y luego una ovación larga y sincera, como aquella que lo había acompañado al salir del tribunal. Pero no se quedó ahí. Comenzó a ofrecer talleres gratuitos para hombres en situación de abuso emocional. Usó parte de la indemnización recibida para alquilar una pequeña sala comunitaria donde daba clases de música y sesiones de acompañamiento emocional. Su historia se transformó en puente para otros que apenas comenzaban a despertar del encierro invisible del miedo. Mientras tanto, el mundo de Laura se desmoronaba sin freno. Tras perder la demanda, varios socios comerciales decidieron cortar lazos. Algunos por temor al escándalo, otros por vergüenza. Los rumores sobre sus métodos poco éticos comenzaron a circular con más fuerza. Lo que antes era admiración, se convirtió en sospecha. La fiscalía recibió una denuncia anónima, aunque todos sabían de dónde provenía, por irregularidades fiscales, triangulación de fondos y falsificación de documentos internos. Pronto comenzaron las auditorías. Una a una, las puertas del poder se le cerraron. El prestigio que había construido con tanto esfuerzo se deshacía como castillo de arena bajo la marea. Aparecieron más personas dispuestas a declarar. Exempleados, contadores, proveedores. Las mentiras ya no se sostenían. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de fraude y abuso. Daniel no celebró su caída. No la deseaba. No la disfrutaba. Solo la observaba desde lejos, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Una tarde, sentado en su pequeña sala, con una taza de té entre las manos y el sonido de un cuarteto de cuerdas de fondo, Daniel miró por la ventana. El cielo estaba limpio. El viento entraba por la cortina con suavidad. En ese instante, pensó que por fin entendía lo esencial. No se trataba de ganar o perder, sino de recuperar la voz, de decir basta. De salir del fuego no con odio, sino con vida. Y él, después de todo, seguía vivo. Más que nunca. La casa donde Daniel vivía ahora no era grande, ni tenía lujos, ni vistas panorámicas. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad, sobre una calle tranquila bordeada de árboles que se mecían con el viento, sin prisa. La fachada era blanca, sencilla, con una reja pintada de azul claro y un pequeño buzón de metal oxidado, que a menudo rebosaba de cartas. No era raro que cada semana llegaran sobres escritos a mano, sin remitente, con palabras que cruzaban estados, municipios e incluso fronteras para encontrarlo. Dentro, la casa olía a café recién hecho y a madera antigua. Las paredes estaban adornadas con retratos de momentos nuevos. Niños tocando flautas, hombres mayores ensayando con tambores, jóvenes afinando guitarras. Había fotos de talleres comunitarios, de sonrisas sinceras, de dignidades reconstruidas. Daniel no colgó ningún diploma, ningún recorte de periódico con su nombre. No quería trofeos. Solo señales de que todo aquello había valido la pena. Vivía solo, sí. Pero no se sentía solo. La soledad, ahora, era una decisión, no una condena. Había aprendido a habitarse, a conocerse, a hacerse su propia compañía sin miedo. Las mañanas eran lentas, sin la presión de una rutina impuesta. Regaba sus plantas mientras escuchaba música clásica o jazz. Cocinaba sin prisa. Salía al mercado local y saludaba con una sonrisa a los vecinos, que ya conocían su historia, pero nunca la mencionaban. Sabían que no hacía falta. Una tarde de abril, al regresar de una clase abierta en el centro cultural, encontró una carta diferente. El sobre era de papel reciclado, con tinta azul celeste y caligrafía firme. Dentro, una mujer de Chiapas le agradecía por haber hablado. Le decía que su testimonio le dio el valor de dejar a su pareja después de 15 años de abusos. Usted no me salvó, maestro, decía la carta. Pero me mostró que yo podía salvarme a mí misma. Daniel la leyó en el porche. Con los pies descalzos. El cabello suelto. Cerró los ojos un momento y se dejó abrazar por el silencio del atardecer.
Aquellas cartas eran como semillas. Cada una germinaba en un rincón distinto del país. Y aunque no podía verlas crecer, sabía que lo estaban haciendo. Aceptaba invitaciones a entrevistas de vez en cuando. Pero siempre ponía límites claros. No hablaba de Laura más de lo necesario. No lo atacaba. No lo convertía en el centro de su relato. Para Daniel, el verdadero triunfo no fue vengarse. Fue romper el ciclo. A menudo repetía: no se trata de lo que ella hizo. Se trata de lo que yo elegí no permitir más. Un día fue invitado a un congreso nacional sobre justicia restaurativa y derechos humanos. El evento se realizaría en un teatro antiguo remodelado, lleno de luz natural y columnas talladas. Daniel aceptó con gusto. No por protagonismo, sino porque sabía que en espacios como ese podían brotar cambios reales. Preparó su ponencia con dedicación. Una charla íntima, sin tecnicismos, sobre cómo reconstruirse después del dolor. Al llegar, notó que el ambiente era vibrante. Personas de todas las edades compartían historias. Había paneles, canciones, poesía. Algunos lo reconocieron. Se acercaron con timidez. Y él los abrazó como si fueran viejos amigos. Durante el segundo día del evento, mientras caminaba por el patio interior, escuchó su nombre. Pronunciado con una voz cálida. Al girar, encontró a Andrea. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata. El mismo aire tranquilo de siempre. Pero con los ojos aún más serenos. Sabía que estarías aquí, le dijo, sonriendo. Y yo sabía que un día volveríamos a cruzarnos, respondió él. Hablaron un buen rato. No del caso. No del juicio. No del pasado. Hablaron de libros. De música. De la vida. Se contaron pequeñas historias de los últimos meses. Entre bromas y silencios cómodos. Había algo nuevo entre ellos. No urgencia. No promesas. Solo un respeto profundo. Sembrado en medio de la batalla. Y ahora floreciendo con suavidad. Al terminar el evento, él le ofreció acompañarla hasta su casa. Caminaron por un parque cercano. Entre niños que jugaban, parejas que compartían bancos. No dijeron mucho más. A veces, el silencio también era una forma de conversación. Esa noche, ya en casa, Daniel se sentó frente a su viejo piano. No tenía partitura. No tenía plan. Solo colocó las manos sobre las teclas. Y dejó que la música brotara. La melodía fue suave. Firme. Con pausas que respiraban. No era triste. No era alegre. Era entera. Como él. Mientras tocaba, su mirada se perdía en el jardín que comenzaba a oscurecerse. Las luces cálidas del interior se reflejaban en la ventana. Y el sonido del piano se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Había llegado lejos. No sin heridas. No sin cicatrices. Pero estaba ahí. Vivo. Libre. Íntegro. La última nota flotó en el aire por un instante más largo que los demás. Luego, el silencio. Y en ese silencio, una verdad sencilla se instaló. Como si el universo mismo la susurrara. La justicia no siempre llega con fuerza. A veces llega en silencio. Pero cuando llega, transforma todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Daniel? ¿Te habrías atrevido a enfrentar a alguien como Laura, sabiendo que podías perderlo todo? ¿O te habrías quedado en silencio por miedo a las consecuencias? ¿Crees que Daniel hizo bien al guardar las pruebas hasta el juicio? ¿O debió hablar antes? ¿Alguna vez has visto una historia parecida a esta en tu entorno? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Y si tú también crees que el silencio, cuando se rompe, puede cambiarlo todo. No olvides que cada historia que compartimos aquí tiene un mensaje. Que puede inspirar. Sanar. Y abrir los ojos. Dale like si esta historia te conmovió. Suscríbete al canal para no perderte las próximas. Haz clic en el siguiente vídeo que aparecerá en tu pantalla.
Porque la próxima historia podría ser la tuya.